Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que ustedes vean este video. Y he tratado de construir en los últimos días, como parte de esa serie que sobre dolarización hemos estado desarrollando y que ya hemos hecho la entrega de 3 videos. Este pensaba producirlo más adelante, pero ocurre un fenómeno en América Latina en los últimos días, un fenómeno muy reciente. Y llama sobremanera la atención y que lo creo absolutamente pertinente al tema que estamos tratando, que es el tema de la dolarización, que es el fenómeno Javier Milei. Javier Milei gana las elecciones primarias en Argentina contra pronósticos bastante escépticos, especialmente de economistas, que no creían que pudiera lograr la votación que logró, la popularidad que logró. Y a partir del triunfo de Milei, he visto algunas notas de prensa, entrevistas, especialmente con economistas, y personas que creen saber economía, algunos periodistas que creen saber economía, planteando básicamente la debacle, eh, el apocalipsis en Argentina si Milei gana las elecciones. Y la punta de lanza de Milei, la punta del iceberg que contiene su planteamiento, su proyecto político, es la dolarización. En realidad, su planteamiento desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista económico, va más allá de la dolarización. Él retoma todos aquellos planteamientos propios de la escuela austríaca, que sufrió lamentablemente un enorme eclipse en los años 30 del siglo XX frente al avance del keynesianismo en el mundo, especialmente en Occidente, y que se ha venido de alguna manera actualizando, que se ha venido de alguna manera eh, saliendo del eclipse en el que había caído, sobre todo a partir de los años 70, no con resistencia de la academia, no con resistencia del colectivo de economistas, no con la oposición de quienes de alguna manera definen lo que es la ciencia económica, lo que es la economía y lo que son esos paradigmas en torno a los cuales se construye el pensamiento económico moderno. Pues bien, si algo de alguna manera a mí me identifica con mi ley, es precisamente ese pensamiento de que las cosas pueden ser distintas, de que el camino emprendido por el mundo en los años 30 no solo que ha fracasado en toda América Latina, especialmente en el mundo, pero sobre todo en América Latina, aunque ha creado ciertas bolsas de resistencia, ha creado intereses que de alguna manera se resisten a cambiar la visión de la economía, a cambiar la visión del mundo, como fue de alguna manera diseñado en los modelos keynesianos y en paralelo en los modelos marxistas. Lo cierto es que con los economistas, con algunos economistas especialmente, algo parece andar un poco mal. Muchos de ellos
parecen incapaces de comprender la simplicidad de un sistema monetario como la dolarización. Y en efecto, se presenta aquí una enorme paradoja dentro de la academia, como también dentro del colectivo de profesionales de la economía, especialmente en nuestro continente, especialmente en nuestros países. Y es que mientras más se profundiza en los paradigmas keynesianos, mientras más se profundiza en los paradigmas marxistas del siglo XIX, menos parece que podemos entender la dolarización como sistema monetario armónico con la naturaleza misma de la economía. Y es que siendo los economistas supuestamente los más preparados para entender los sistemas monetarios, es precisamente una inmensa porción de estos los que no logran aceptar, menos aún entender la dolarización como sistema monetario válido, conveniente en economías especialmente pequeñas y medianas, pero sobre todo en economías que, como las latinoamericanas, llevan ya una tradición de más de 80 años haciendo lo mismo, con resultados cada vez más catastróficos. Por el contrario, de esa casta científica de cientistas sociales formada por los economistas, en abierto y evidente contraste con las personas más comunes, con las personas más sencillas, con las personas pobres, aquellas que poco o nada entienden de las complejas y sofisticadas leyes y dogmas que invaden el entendimiento de muchos economistas. Son esas personas simples, sencillas, ignorantes, las que sí comprenden la simplicidad de un sistema monetario que, en sus efectos más directos, en sus efectos más evidentes, les permiten ahorrar, por mínimo que sean sus ingresos. Les permiten conservar no solo el valor adquisitivo de sus ahorros, sino también el valor adquisitivo de sus salarios en el tiempo. Algo que, siendo una característica tan simple de percibir en economías dolarizadas, es un escenario imposible de lograr en países con inflación, aún inflación moderada, mucho menos en inflación alta. Países todos los cuales tienen como característica común el uso intensivo de la llamada política monetaria, que no es otra cosa que usar la maquinita de hacer papeles y confundir los papeles con la riqueza. Sabios y estudiosos, economistas, cientistas sociales, todos parecen incapaces de percibir lo más evidente. Frente a gente de vida simple, probablemente ignorantes de tanta ciencia, pero que de su diaria experiencia alcanzan a intuir condiciones de estabilidad y sobre todo condiciones de progreso que el científico más elevado parece perder de vista. Es un contraste que conforma esa enorme paradoja que nos está ocupando en este video. No critico a mis colegas, no es una crítica a ellos, es una autocrítica a mí mismo. Soy un economista con casi 50 años de vida profesional, de vida docente, y quien les está narrando estas palabras vivió de experiencia propia a lo largo de toda su vida profesional como investigador, como docente,
un prolongado periodo de tiempo en el cual los paradigmas keynesianos y marxistas prácticamente bloqueaban de alguna manera cualquier otro camino posible de solución económica a los países latinoamericanos. ¿Qué limitaciones, qué barreras intelectuales nos impiden, me incluyo, a quienes abrazamos con pasión la carrera de economía? ¿Qué es lo que nos impide entender un sistema monetario tan simple y eficiente como es la dolarización? Pues bien, dichas limitaciones se encuentran en aquellos paradigmas que nuestra propia formación académica nos ha construido desde el primer día en que asistimos a la universidad, en el primer semestre de la carrera. Paradigmas que además van labrando una vocación, un proyecto de vida atado de una u otra forma a ese enorme aparato burocrático y de poder político llamado Estado. Y en ese proceso, dos personajes que ya mencionamos, por un lado Keynes y por otro Carlos Marx, van tomando posesión de alguna manera de nuestro pensamiento, de nuestras directrices, de todo aquello que de alguna manera proyectamos en nuestra vida profesional. De ambos personajes por igual nos llega la figura del Estado como esa pieza clave que en economía debe intervenir cual timonel de barco. En el caso de Keynes, nos llega para supuestamente evitar los riesgos propios del ciclo económico frente al cual supuestamente el mercado, esa mano invisible de Adam Smith, que es, según Keynes, resulta insuficiente para garantizar estabilidad en los ritmos del crecimiento económico. Ese es un tema que podemos discutirlo más adelante. O en el caso de Marx, la intervención del Estado se plantea para conducir la sociedad hacia ese utópico Estado ausente de clases sociales y de igualdad, tarea en la cual la imposición del control total sobre la economía y de todos los agentes económicos por parte del gobierno monopólico es insustituible, es inevitable, aunque en la triste experiencia de decenas de naciones en el mundo, a la postre, dicha sistema terminará inevitablemente conduciendo al tejido social hacia la más infernal realidad de una distopía, su desmembramiento, su propia descomposición como sociedad. Desde cualquiera de estas dos vertientes del pensamiento económico que en América Latina y el mundo se fueron perfilando como las dominantes, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, la llamada política económica se ha ido constituyendo no solo en el objetivo de estudio de todo economista, sino además en esa caja de herramientas que todo economista aprende a manejar con máxima destreza, siendo finalmente el desarrollo de capacidades para manipular desde el poder político las economías, como los agentes que en ella actúan, el objetivo final de todo economista, que sueña con las mieles del éxito profesional en perfecta identidad
con el éxito político. Y aquí entonces ese choque anafiláctico que sufren tantos economistas frente a la dolarización. Un sistema monetario que le impide a las autoridades políticas ejercer la llamada política monetaria y la política cambiaria. Simplemente no existen, reduciendo esa caja de herramientas del economista con vocación política a un simple cinturón con una que otra herramienta bastante limitada, destinadas a dosificar la política fiscal, la única que va quedando en pie una vez que desaparece la emisión arbitraria de especies monetarias. Una política fiscal desprovista del efecto anestésico y embaucador que ofrecía la manipulación tanto del tipo de cambio como de la oferta monetaria, con las cuales las consecuencias sobre el tipo de cambio y el nivel de precios se las maquillaba con ajustes salariales, siempre cosméticos, siempre insuficientes, siempre vulnerables a los procesos inflacionarios generados desde el propio gobierno y desde las propias políticas del Estado. Y además, mientras que la responsabilidad sobre los inevitables efectos regresivos de tales políticas generaban sobre los consumidores, especialmente sobre los asalariados, eran asignadas a terceros, a empresarios, a comerciantes, a transportistas, en general a agentes económicos del sector productivo, a los que sí generalmente se los calificaba como especuladores. Jamás, y dicha responsabilidad apuntaba sobre quien realmente generaba los problemas, que eran las autoridades mismas. Las autoridades generando problemas desde la llamada política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, la manipulación en sí de la economía. Estamos hablando pues de un escenario donde las propias víctimas de los desastres inducidos por el Estado terminan o terminaban señaladas como delincuentes, en tanto que los culpables más evidentes fungían de héroes, luchadores contra las injusticias que sus propias acciones de gobierno generaban. Y es que en dolarización, las llamadas políticas monetaria y cambiaria no tienen espacio de maniobra. Simplemente no existen. Y esa inexistencia en los países donde hay dolarización ha demostrado fehacientemente la inutilidad que tales políticas tenían, en la medida en que la economía no deja de funcionar, pudiendo además hacerlo de forma bastante eficiente, eliminando además los riesgos propios de la inflación. Todo ello simplemente ignorando por completo el uso de tales recursos, de tales herramientas, como son la política monetaria y la política cambiaria. Por otra parte, la única herramienta, la política fiscal restante, se reduce en su radio de acción a mover tributos y gastos, sin posibilidad de crear recursos con la maquinita de hacer billetes, a partir de, ya dijimos, la emisión monetaria. Todo ello en un escenario donde muy difícilmente las responsabilidades del gobierno sobre las consecuencias de sus acciones se pueden camuflar. En efecto, dentro de un régimen dolarizado, una expansión del gasto solo es posible si se generan los flujos
de ingresos en iguales dimensiones. Algo solo posible mediante ajustes inevitables en la carga fiscal sobre los ciudadanos o mediante endeudamiento, una acción que implica comprometer ingresos futuros que la propia ciudadanía se verá obligada a pagar. En ese escenario, si el gobierno quiere subir el gasto, tendrá que subir impuestos y tendrá que hacerle ver a la población que lo que el gobierno está gastando no es del gobierno, sino de lo que el Estado le quita a los ciudadanos por la vía tributaria. Es pues en extremo claro que para muchos economistas todo lo aprendido, todo lo enseñado en la carrera de economía se convierte en poca cosa, si acaso no en un imposible, si no se cuenta con la libertad discrecional del Estado para emitir dinero, así como el derecho monopólico del mismo Estado para ejercer el pleno uso y dominio de aquello que se llamaba Reserva Monetaria Internacional y que sigue existiendo en los países con moneda propia. Reserva controlada por el Estado, controlando además el tipo de cambio del signo monetario doméstico respecto a otras divisas que se transan en la economía. Condiciones no solo inexistentes, sino además imposibles bajo un régimen puro de dolarización, condiciones de manejo y control, tanto de la economía como de los agentes económicos, a los que tantos economistas se evocan con nostalgia, todo cuanto que con moneda propia solían llamar como política monetaria y política cambiaria. Veo entrevistas de algunos economistas que dicen que el proyecto de Milei es irrealizable, que conducirá a Argentina a la debacle. Probablemente en algo van a tener razón. La va a conducir hacia una crisis generada por el ajuste necesario que la dolarización va a llevar al gasto público en ese país. Un país donde el gasto público ha sido creciente, donde es cada vez más la población que vive del gobierno que la población que aporta con su trabajo al progreso de ese país. Evidentemente, va a transparentarse la crisis que ya existe en ese país, porque la crisis ya existe. Simplemente se la está aguantando como en una suerte de pandemia donde los que todavía están sanos trabajan para aquellos que se muestran enfermos pero que nunca se recuperan, que simplemente no producen, que simplemente viven del Estado, que no es otra cosa que vivir de los contribuyentes. Contribuyentes que son cada vez menos, porque no es negocio ser contribuyente en un país como la Argentina. Es preferible ser beneficiario del Estado, tener una chamba, una botella, como decíamos los cubanos, una pega, como se dice en Ecuador. Cualquier cosa que nos dé de comer sin producir nada. Ese es el escenario que se presenta en Argentina, es el escenario que transparenta Milei y por eso gana las elecciones. Los pobres no son brutos. Los pobres entienden perfectamente el mensaje. Ellos están viviendo de limosnas que el Estado da. Y esas limosnas pues ya no son suficientes, ya no alcanzan. La única salida que tiene la gente
es la posibilidad de trabajar, la posibilidad de producir y la posibilidad de vivir de su propio, del fruto de su propio trabajo. Bien, cortamos aquí el video, vamos a producir otro a continuación, haciendo referencia a lo mismo, algunos comentarios que he estado viendo sobre esa Argentina del pasado, esa Argentina posterior a los años 50, esa Argentina bajo el peronismo, que algunos evocan como el estado de bienestar en el cual Argentina fue o tuvo su mejor situación. Vamos a verlo y vamos a verlo con cifras. Bien, por ahora cortamos este video. Espero que les sea útil para entender la situación que en este momento se está desarrollando en el continente, América Latina. Que tengan una linda tarde y una buena noche.